Título de la lección: La unidad en la adoración. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Desde sus inicios, la comunidad cristiana, la Iglesia, se ha reunido para dedicar tiempo en la comunión, el estudio y la oración, para agradecerle a Dios por revelarse mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y por lo que había hecho en la vida de cada creyente. La razón de la Iglesia es ser una comunidad de adoración creada por Dios a fin de ser casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es muy importante cada expresión porque transforma el corazón y la mente de las personas según el carácter de Dios y las prepara para el servicio. Veremos ahora a la adoración a Dios como la base de la unidad en la comunidad cristiana. ¿Qué significa adorar a Dios y por qué lo hacemos? La adoración es la respuesta de una persona agradecida por la creación y la salvación divinas. En el Salmo capítulo 29, verso 2, David declara: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorar al Señor es darle la gloria y el honor que Él se merece. En Apocalipsis capítulo 4, versos 8 y 11, y capítulo 5, versos 9, 10, 12 y 13, se describe la adoración en la sala del trono celestial, cuando Jesús es presentado como el Cordero de Dios y el Salvador del mundo. La creación de Dios le exalta con palabras de adoración y agradecimiento por lo que Él ha hecho. Al final de los tiempos, los redimidos también se unirán en adoración y responderán de manera similar a la salvación de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Leímos de Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4. Dios es merecedor de nuestra adoración, en primer lugar porque nos creó, y en segundo lugar porque nos redimió. Por eso le rendimos reverencia, alabanza, amor y obediencia a nuestro Creador, porque creemos que Él es digno de recibirlos, y todo porque se nos reveló en la Biblia. Adoramos a Jesús como Salvador y Redentor. Nuestra reverencia y agradecimiento a Él es por toda la vida. En Mateo capítulo 4, versos 8 y 9, Satanás, el usurpador, reveló que él sabe exactamente de qué se trata la adoración. Es honrar y respetar al dueño legítimo del universo. Con orgullo y arrogancia, Satanás se autoproclamó gobernante legítimo del mundo, dueño de todas sus riquezas y gloria, y reclamaba el honor y el respeto de todos los que viven en él, como si él hubiera creado el mundo. ¡Qué insulto al Creador! Desde Caín y Abel, pasando por los 3 muchachos hebreos en Babilonia de Daniel capítulo 3, hasta los acontecimientos finales en torno a la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 16 verso 2, Satanás busca establecer un sistema de adoración falso y usa a malvados religiosos líderes humanos que aparten a la gente del Dios verdadero y en forma sutil dirigir la adoración hacia el usurpador.
Al fin y al cabo, incluso antes de la caída, él quería ser como Dios, de acuerdo a Isaías capítulo 14, verso 14. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno, la Biblia. Obedecerán a la verdad hasta las últimas consecuencias, pero siempre confiando en Dios. Está de moda hoy adorar a criaturas pecadoras y una avalancha de engaños a veces son muy sutiles antes que a Dios el Creador. ¿Cuáles son algunas de las cosas que quizás ahora estemos tratando de adorar? Como cristianos, debemos considerar que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representa nuestra misión y la esencia de nuestro mensaje justo antes de la segunda venida de Jesús. De Apocalipsis capítulo 14, versos 14 al 20, debemos predicar a gran voz para que todos los habitantes de la tierra lo sepan. Nadie tendrá excusas el día del juicio. El primer mensaje de los 3 ángeles proclama un mensaje al mundo entero de Mateo capítulo 24 verso 14. Trae un sentido de urgencia y premura. El primer mensaje insta a la gente a concentrarse en Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Este juicio final llega con la segunda venida de Jesús. Temed a Dios, dice el ángel, y para algunos generará miedo, pero a quienes han sido fieles a Jesús les causará admiración y respeto. Contemplan a Dios y ven el cumplimiento de sus promesas, los invade una sensación de reverencia agradecida por Dios. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es una referencia inequívoca al 4º mandamiento de Dios, el sábado semanal, con conexión a la creación de Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. El Dios de la creación, que instituyó el sábado como monumento conmemorativo de su poder creador, es a quien debemos adorar y reverenciar. Al final de los tiempos, la adoración se resume en la obediencia y lealtad de toda la raza humana a Dios. Toda está incluida, lo reconozcan finalmente o no. Este movimiento mundial es un llamado a adorar al Creador. La prueba no será la negación de la adoración, sino más bien a quien se adora. Solo habrá 2 grupos de personas en el mundo: los que temen y adoran al Dios verdadero de Apocalipsis capítulos 11 versos 1 y 18 y capítulo 14 verso 7, y los que odian la verdad y son adoradores del dragón y la bestia, del capítulo 13 versos 4 al 8 y del capítulo 14 versos 9 al 11. ¿En qué grupo estamos? Dios está anunciando ahora mismo su evangelio del tiempo del fin, invitando a todos los habitantes de la tierra a tomarlo en serio y a adorarlo como Creador, el único digno de adoración. Desde los orígenes de la Iglesia, la adoración se ha caracterizado por la centralidad del estudio de la palabra de Dios que nos dieron los apóstoles. Los primeros cristianos eran fieles en el estudio de las Escrituras en cuanto a lo que decían acerca de Jesús, el Mesías. Estaban en comunión constante para compartir entre ellos las bendiciones que Dios les había dado y para animarse mutuamente en su andar espiritual con Dios. En la Biblia se encuentra la base de ese mensaje al mundo y está confirmado en Segunda de Reyes capítulo 22 versos 8 al 13, Hechos capítulo 17 versos 10 y 11 y Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17.
Debemos seguir el ejemplo de los bereanos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se enseñan hoy. Para evitar engaños a nuestra conciencia, podemos practicarlo hoy mismo. Somos un pueblo unido debido a las verdades que proclamamos, las cuales encontramos en la bendita palabra de Dios, la Biblia. Esto se aplica a la Iglesia de Dios en sus orígenes y también en la Iglesia actual, hoy, en ti y en mí. El estudio de la palabra de Dios forma la esencia de nuestra adoración a Dios y de nuestra unidad como pueblo, que ha sido llamado a proclamar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Así, la guía es segura en nuestra vida para prepararnos para nuestra misión y para la segunda venida de Jesús. La Biblia es el más firme cimiento de las creencias cristianas. No te dejes engañar, léelo por ti mismo, por favor. Debemos estar firmes frente a las pruebas que todo ser humano, todos enfrentaremos y nadie está exento. Más allá de los desafíos que enfrentaron los miembros de la Iglesia cristiana en sus inicios, estaban unidos en su fe común en Jesús y en la verdad que se les había confiado para esparcirla al mundo. Es lo que Pedro incluso llamó la verdad presente, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 12. Y así unidos en la verdad, expresaron su unidad en varias maneras. En Hechos capítulo 2, verso 42, se hace referencia a la comida de convivencia regulares que se compartían entre los creyentes. También, juntos, dedicaban tiempo a recordar el significado de la vida y el ministerio de Jesús. Las comidas que se compartían se convirtieron en momentos de adoración, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la Iglesia cada día a los que habían de ser salvos, de acuerdo a Hechos capítulo 2 versos 46 y 47. Así se fortaleció el sentido de unidad que tenían en Jesús, aprovechaban toda oportunidad de comunicarse directamente con Dios y nunca dejaban de elevar sus peticiones cuando se reunían en adoración. Pablo les menciona la importancia de la oración en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 1 y en Efesios capítulo 6 versos 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toda oración en comunidad nos ayuda a unirnos como Iglesia. El sábado se instituyó desde antes de la caída del hombre en el Edén, recién terminada la creación, y fue respetado por los cristianos por más de 300 años después de la crucifixión y de que se cerrara el canon bíblico. Además, su importancia como institución conmemorativa de la creación consiste en que nos recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo de la adoración divina, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo de la adoración divina no sólo se tributa en el séptimo día, sino de toda la creación. Reside en la distinción entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital se ha mantenido activo por algunos fieles en cada generación y nunca se ha olvidado. Jamás se borrará de la mente de los hombres que Dios instituyó el sábado desde la creación. No es ni para israelitas, judíos o algún otro movimiento religioso. El sábado seguirá siendo su señal y monumento. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos y las inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y jamás habría existido un idólatra, un ateo o un infiel.
La observancia del sábado es una señal de lealtad al Dios verdadero y como consecuencia es hoy el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar todos sus mandamientos y no solamente 9 de ellos. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de corregir lo que hemos hecho por ignorancia y redimir el tiempo tan solemne que estamos viviendo, y pedimos a Dios y a su Santo Espíritu la luz que brilla desde su santa palabra, la Biblia, y que el Señor nos bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos en la siguiente ocasión.